continuar, vamos a seguir avanzando en esta mañana de Wake Up Spain. Una de las claves de la cohesión social y territorial pasa por impulsar también la competitividad de nuestro país. Y en ello puede jugar un papel esencial la economía circular. Implementar la mayor reutilización posible de los materiales es un factor esencial para hacer economías más sostenibles y a la vez resilientes a impactos externos que las puedan poner en jaque. Queremos reflexionar ahora cómo España podría impulsar todo ese proceso de competitividad, de crecimiento, a través de una estrategia que se siente sobre los pilares de los Next Generation, y lo vamos a hacer para ello reflexionando con Ben Jordan. Él es el Senior Director Environmental Policy en The Coca-Cola Company, que nos acompaña online. Está con nosotros también Tom Mesaki, fundador de TerraCycle, que también nos va a acompañar en el día de hoy online. Y aquí en el auditorio de la Casa de América nos acompañan José María Fernández, director de Economía Circular de iHub, y Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España. Una mesa que va a moderar Juan Verde, estratega de empresas y gobiernos y líder global en desarrollo sostenible. Juan, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenidos todos a esta mesa de debate. El tiempo es tuyo y empezamos cuando quieras. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a las empresas sponsors y, por supuesto, al Español por haber creado este espacio de reflexión estratégica, de análisis objetivo y, sobre todo, de visión del futuro sobre cómo y por qué la economía circular debería convertirse en una ventaja competitiva, en una oportunidad única, sobre todo en estos momentos de recuperación económica post-pandemia, para que las empresas sean más competitivas y para que la economía española sea más competitiva. Y en ese sentido tenemos hoy aquí a un equipo de estrellas, un panel de calibre mundial, me atrevería a decir. Creo que aportan una serie de perspectivas muy peculiares, empresas dinámicas y vanguardistas, como desde luego Coca-Cola, que está incorporando conceptos y estrategias de la economía circular para ser más eficientes, para ser más competitivos, o por supuesto empresas como TerraCycle, que están asesorando a las grandes empresas del mundo sobre cómo incorporar la economía circular en sus estrategias de crecimiento. El rol que juega el gobierno desde un punto de vista de iniciativas público-privadas o simplemente como catalizadores de la economía circular, y por supuesto el papel que juega la sociedad civil en todo esto, desde un punto de vista de entender la demanda popular que existe hoy en el mundo para que este tipo de iniciativas sean una realidad. Habiendo dicho esto, quiero pasar directamente a los comentarios del panel. Creo que tienen una visión fantástica y me encantaría escucharlos. Y empezamos, si os parece bien, con una pregunta que creo que sirve bien para iniciar la reflexión y el debate, ¿no? Desafortunadamente, todavía para muchísimas personas y empresas, el concepto de la economía circular sigue siendo meramente reciclar y reutilizar materiales. Y desde luego no es esa la visión que compartimos aquí. Creo que es una visión mucho más holística, estratégica y desde luego que incorpora este concepto de la economía circular a la estrategia de las compañías. Me gustaría empezar preguntándole a Tom Jordan, para que nos cuente un poco cómo lo ve, cómo lo ven en su empresa, en Coca-Cola, y por qué ellos ven y tienen una visión mucho más completa. Tom? Thanks very much, Juan. You know, at the Coca-Cola Company, we have a purpose to refresh the world and make a difference in the lives of people and the planet. And that means that sustainability is really integrated into everything we do as a business. You know, when we think about circular economy in Coca-Cola, many people do gravitate to issues around our packaging. You know, 2 billion times a day around the world, consumers enjoy our products, and usually that's in a can or a bottle or a juice carton or a pouch. And so we need to be diligent about how we design our packaging and what happens to it after consumers use it. We have a global program called World Without Waste that we launched in 2018 that is our approach to circular economy for our packaging. We have goals for 2025 and 2030 around the recyclability of our packaging, 100% recyclable packaging by 2025, 50% recycled material in all of our packaging by 2030. And then also around collection and recycling of our packaging. So by 2030, for every package that we put into the marketplace, we want to help bring one back for recycling. And again, use much of that material in new packaging. And so whether it's a plastic bottle or an aluminum can or a glass bottle or other package,
we're working every day to improve the design of our packaging and carry that through our supply chain and make sure that the package does not end up in the natural environment, but is valued and used for something after the fact. Beyond this packaging work, and I would just say we've made great progress on these goals over the last 2-3 years. We're at about 60% of our packaging globally is either refilled or collected for packaging or for recycling. We have 30 countries around the world that are using 100% recycled plastic in at least one of their brands. We're at about 12% recycled plastic in our product packaging globally. In Spain and in Western Europe, those numbers are a little bit higher, and there are some goals to deliver, or some targets to deliver on those goals in Western Europe at a little bit more accelerated pace than our global strategy. So a lot of good progress regionally there in that part of the world. Beyond packaging, we do take a systemic approach, a circular economy type approach to things like product design, our use of water, right? And very analogous, to the water cycle. Water stewardship has been a big area of focus for us for many years. And between 2010 and 2019, we reduced water consumption in the beverage manufacturing process by over 15% and returned to the environment the equivalent of 100% of the water contained in our beverages. In Spain, we actually over-delivered on that at 129%. We also think about circular economy type approaches when we think about agricultural ingredients. Most of our flavorings, right, are based on agricultural ingredients and sweeteners. And so even our approach to sustainable agriculture includes some concepts around circular economy and making sure that we're using materials and ingredients as effectively and efficiently as possible throughout the process. Muy bien, muchas gracias. O sea, que estás confirmando que vuestra visión no es solamente el packaging, no es solamente el reciclaje, sino que incorporáis en toda la cadena de valor de la marca y del producto los conceptos estos. Muchísimas gracias. Mario, de Greenpeace, yo creo que probablemente estés aquí con una inmensa sonrisa porque Greenpeace lleva 30 años hablando de economía circular cuando nadie tenía la más mínima idea de lo que esto significaba, y supongo que estar aquí hoy, ver estas marcas aquí de empresas hasta cierto punto es poder decir el concepto ya es una realidad y hemos llegado. ¿Cómo crees tú que se debe entender esa visión holística, esa visión completa de la economía circular? Sí, efectivamente. Bueno, lo primero, felicitar al Español, ¿no?, por esta iniciativa y agradecer que nos hayan invitado. Creo que, efectivamente, como decías, este foro, muchos que están surgiendo y la involucración de todo el sector económico es un punto de inflexión. Ya no estamos hablando solo de teoría, estamos ya hablando de cómo implementar una transición ecológica que ha de ser justa y que obviamente ha de pivotar en un cambio del modelo económico, y para cambiar el modelo económico hay que cambiar de la economía lineal a la circular, un concepto que ya surgió hace en los años 80 y que básicamente lo que tiene en cuenta es que los recursos de la tierra son finitos, no hay otra. Es decir, podemos empeñarnos en seguir consumiendo a niveles que requieren a día de hoy planeta y medio, o podemos pensar que gracias a la tecnología, gracias a la digitalización, gracias a los avances en todas las líneas, es factible vivir con altos estándares de calidad de vida, aprovechando mejor los recursos que tenemos, reutilizándolos mejor, reparándolos y cambiando un poco ese concepto del crecimiento infinito. Yo creo que esto es clave porque, sin duda, como bien decías, la economía circular siempre se ha asociado a los residuos, al reciclaje, que efectivamente están dentro del concepto, pero la crisis que tenemos de gestión de residuos en el planeta lo que evidencia es que los pasos anteriores están fallando. Si no, sería relativamente fácil gestionar los residuos, porque llegarían tan pocos que será muy fácil reintroducirlos otra vez a través del reciclaje. Esto es un cambio, también requiere un cambio de mentalidad, no solamente en el sector económico, no solamente en el gobierno, también en la ciudadanía. Hay que cambiar el chip. Hay que apostar por acabar con la obsolescencia programada, hay que apostar por la reparabilidad. Es decir, yo, y por terminar ya, porque si no se pasa el tiempo, creo que la economía circular es la mejor forma de plasmar en la vida real y en la forma práctica lo que es sostenibilidad. Para mí es claro, y va a formar parte clara de esta transición si queremos que sea ecológica, si no será otra cosa.
Claro, muy bien. Pues, José María, vosotros en IOBE sois un bicho raro en el sentido de que formáis parte del gobierno del País Vasco, pero vuestra misión es servir como catalizador y acelerar estos procesos de economía circular en las empresas, o sea, crear las condiciones propicias para que puedan florecer estos programas e iniciativas como ventaja competitiva de las empresas. ¿Cómo lo entendéis vosotros, para vosotros, qué es una empresa de economía circular? Muchas gracias, Juan. En primer lugar, también agradecer a la organización por la invitación a poder estar aquí y compartir con el panel tan importante que tenemos las reflexiones. Efectivamente, IOBE somos una agencia de medio ambiente del Gobierno vasco y nos dedicamos básicamente a dos cuestiones que probablemente podremos debatir más en profundidad a lo largo de esta sesión. En primer lugar, somos el organismo que desarrolla la política ambiental del Gobierno y, de hecho, Euskadi desde enero del año 2020 ya dispone de una estrategia regional propia en materia de economía circular, que en el fondo lo que persigue es esos cambios necesarios que hay que hacer desde la Administración para transformar ese modelo lineal en ese nuevo paradigma de economía circular que comentaba Mario, y al mismo tiempo lo que nos dedicamos también es a poner en marcha esas iniciativas. Es decir, al final es que las estrategias, que los documentos no se queden en un mero documento que se publica, sino que realmente transforme la sociedad. Desde ese punto de vista hemos dado siempre históricamente mucho énfasis a la importancia de la colaboración público-privada. Para conseguir esa transición de un modelo lineal a un modelo circular, no solamente hay que intervenir con las empresas, hay que trabajar con el consumidor, hay que trabajar con los profesionales. Pensemos que durante muchos años los profesionales de nuestra industria no han incorporado esta nueva forma de pensar los productos. Estábamos hablando antes de que es mucho más que residuos, que fin de vida, el concepto de economía circular. Pensemos, por ejemplo, que el 80% del impacto ambiental de un producto queda fijado en la fase de diseño del mismo. Por lo tanto, cuando diseñamos productos es cuando tenemos que esforzarnos en tomar decisiones que nos permitan reducir ese impacto ambiental que se produce a lo largo de todo su ciclo de vida. Es el principio del life cycle thinking, y para eso obviamente tenemos que cambiar también cómo educamos a nuestros futuros profesionales. Desde ese punto de vista, en IOBE disponemos de dos herramientas de colaboración público-privada, dos plataformas. La primera de ellas con grandes empresas, que lo que nos permite es traer nuevo conocimiento y pilotar, ser un poco la vanguardia desde el punto de vista de métodos, tecnologías, aplicación a la realidad industrial de diferentes sectores industriales, en concreto a los sectores de actividad que tenemos en el País Vasco. Estamos hablando de 9 grandes empresas que representan más de 50.000 millones de facturación, porque tiene una presencia mundial, con más de 15.000 proveedores, muchos de ellos locales en el País Vasco, porque un aspecto muy importante de la economía circular es que no se queden las grandes empresas. Estamos viendo el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola es una gran empresa que tiene una importante capacidad para poder hacer esta transición, pero no tenemos que dejar en el camino a aquellas pequeñas y medianas empresas que no disponen de esos medios. Por tanto, entendemos que esa colaboración público-privada entre la Administración y las grandes empresas tiene que asegurar que esta transformación llegue a toda la cadena de suministro, que involucre a todas las empresas que forman parte de su cadena de suministro. Y, por otra parte, la colaboración público-privada para conseguir esa transformación de la formación. ¿Cómo somos capaces que los nuevos profesionales que salen de nuestro ámbito universitario, de nuestros centros de formación profesional, incorporen ya esos conocimientos que les permitan aplicar esas medidas en el diseño y desarrollo de productos? Y estamos hablando de conocimientos en análisis de ciclo de vida, conocimientos en cuantificación, en nuevas tecnologías, mejores tecnologías disponibles. El objetivo, por tanto, es cómo colaboramos también desde la Administración, las empresas y el sector educativo para identificar cuál es el gap, cuáles son las necesidades formativas que hay que incorporar y acelerar esa transición para que podamos disponer de nuevos profesionales en el sector que aceleren esa transición. Siempre entendiendo la economía circular como un todo, o sea, como parte de la estrategia, ¿no? Como un elemento claro que tiene que incorporarse en el ADN de las empresas. Yo creo que lo bueno del término economía circular, Mario comentaba que efectivamente no es un término reciente, pero probablemente se ha conseguido llegar a las escuelas de negocios, al ámbito económico. Mientras el medio ambiente era un indicador en los cuadros de mando integral que hacía referencia a la relación con la sociedad, andábamos lejos. Es decir, hemos tenido que conseguir que realmente el medio ambiente, la variable ambiental, se incorpore en el cuadro de mando de la competitividad de las empresas, que forme parte de un elemento consustancial con el negocio de las empresas. Ahí es donde realmente la toma de decisión cambia radicalmente y nos permite acelerar esa transición. Efectivamente, yo creo que esa es la clave. Quisiera preguntarle a Tom Sasky. Tom Sasky es el consejero delegado de
lo que probablemente, en mi opinión, desde luego, TerraCycle es muy conocida en Estados Unidos porque es una de las empresas más galardonadas y más reconocidas en el sector de la economía circular en todo el mundo. Una startup que ya no es tan startup, puesto que están en todo el mundo y creo que tienen 10 o 15 oficinas y ya facturan más de 60 millones de dólares. Pero, Tom, cuéntanos un poco, vosotros os dedicáis a asesorar a las grandes marcas, a las grandes empresas del mundo sobre la economía circular. ¿Cómo lo entendéis vosotros? El concepto de la economía circular desde un punto de vista de competitividad. It's an excellent question, and also thank you for inviting me today with this esteemed panel. You know, the circular economy, as has been mentioned by many of the guests already, is traditionally viewed as how do we make sure we collect and recycle the waste we produce, and then make sure that we produce our products from the waste that we collect and recycle. That's very much shifting from a linear system to a circular one. But it doesn't end there. And I think this is what's really exciting and what's being discussed today is that we must think about how do we continue to tighten the circle, be able to effectively honor the materials that we mine and farm from the planet so that we don't have to keep creating environmental challenges from deforestation to further mining and other extraction methods so that those molecules can continue to move around over and over again. Now, it is important that we think about recycling because the vast majority of the products and packages that are produced today are in a supply chain where recycling needs to be the dominant force. But the really exciting thing to me is where circular economy innovation can go. In thinking about alternative ways to deliver products, to dispense products, to enable our ability to enjoy them in a way that doesn't require, say, a single-use package. I know Greenpeace, for example, has been a phenomenal global advocate of reuse and making sure that we constantly are able to, it's sort of like how our grandparents enjoyed many of their products, even their Coca-Cola, where the bottle simply was cleaned and refilled. But to me, it can go significantly further. Once we start shifting the economic concepts around packaging from being a product that is owned by the consumer to perhaps something that is borrowed, we start moving into similar systems as Airbnb did for hotels or Uber for automobiles, where we can significantly upgrade the quality of the asset, the function of that object, because we only simply are using it for a very short period of time. And I think this, to me, is the future of what circular economy will enable, is not just a ability to come into balance with the world and what resources the planet can sustain, but really to bring about the future of how we enjoy and consume products in a way that is more delightful and less impactful. But I also want to close by just saying that circular economy does not necessarily mean intrinsic sustainability. To be intrinsically sustainable, which should be our goal, we need to bring our consumption into balance with what the world can produce. And both of these things, that we consume in a moderated way, which is in balance with the Earth's capabilities, and consume the products that can constantly go around in a circular fashion, I think that recipe will not only bring about a long-term future for our children and their children, but also incredible innovation that will help achieve that, which I think will greatly increase the quality of our experience of the products that we enjoy on a daily basis. Muchísimas gracias. Creo que si tuviera que resumir las ideas que se acaban de compartir aquí, podría decir que economía circular no solamente reciclar, no solamente reutilizar, sino que sobre todo significa pensar en competitividad, pensar en mayor eficiencia, mayor reducción de costes operativos, mejorar la producción y al final ser más competitivos. Estamos hablando de una decisión que creo que tiene sentido no desde un punto de vista ético y moral, que también, sino sobre todo desde un punto de vista económico y de rentabilidad, incluso posicionamiento estratégico de la empresa. Le quiero preguntar a Ben, para las empresas aquí en España y en Europa que están pensando en ser más competitivas, ¿por qué deberían incorporar o entender la economía circular como la oportunidad que es? You know, one thing we haven't talked about so much so far is the link to climate change, right? And, you know, such a big global issue that we're all facing, you know, and you know, many companies, governments, you know, have expressed an ambition to be at net zero carbon emissions by 2050. Our business in Western Europe is trying to get there by 2040. Again, you know, accelerating progress towards the goals.
you know, it's big issues like that. And I think the moment that we're in post-pandemic, where there's a level of consciousness across the world, you know, around the interconnectedness of things and the importance of all of these issues, you know, real push on climate change, you know, and other big issues facing the planet. I think, you know, now is the time to really jump on it. But what that requires is decoupling growth from impact, right? You know, and making sure that we as businesses can continue to grow without increasing our impact. In fact, by reducing our impact, right? Or in the case of carbon emissions, ultimately getting to net zero. Muchísimas gracias. Haces mención a la lucha contra el cambio climático dentro de esta oportunidad que tenemos histórica, ¿no? Y lo primero que me viene a la mente a mí, obviamente, es el momento, la encrucijada histórica en la que está Europa y Estados Unidos. Yo que vivo en Estados Unidos, en Washington, os puedo decir que el presidente Biden está llevando a cabo lo que va a ser, sin lugar a dudas, el proyecto más ambicioso en la historia de Estados Unidos desde un punto de vista de inversión de dinero público para inyectar actividad económica en ese plan de recuperación económica, generar empleo. Estamos hablando de casi 3 trillones de dólares que se van a invertir en los próximos 4 años. Pero lo vemos como una oportunidad de hacer las cosas mejor, ¿no? El plan de Biden es rebuild better, o sea, reconstruir mejor. Y es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Desde Greenpeace, ¿cómo lo entendéis? ¿Es esta una oportunidad de hacer un reset, o sea, de reiniciar muchos de los procesos que antes no funcionaban? Sin duda, y además a nivel global, que es lo importante, ¿no? Que es verdad que en el contexto europeo y norteamericano efectivamente es más claro, y además, obviamente, con el cambio en la Casa Blanca mucho más, sinceramente. Pero hay un alineamiento en un momento en que, afortunadamente, hay un punto de inflexión y la economía está virando y no hay otra opción que la transición ecológica. Y además estamos en una situación de emergencia climática. Yo, cuando revisaba las notas para preparar este evento, recordé un informe que se presentó en la última cumbre de Davos, que se llamaba Circularity Gap Report, y que conectaba la economía circular con la lucha contra el cambio climático. Y hay un dato que me sorprendió. Y es que solamente implementando en sus fases iniciales la economía circular, especialmente, evidentemente, en los países más desarrollados inicialmente, se podían reducir las emisiones globales un 39%. Esto equivaldría aproximadamente a 23.000 millones de toneladas de CO2 anuales, solamente con cambios en, como hemos dicho, cómo se usan los materiales, especialmente los de naturaleza mineral, la biomasa, si hablamos del sector de la alimentación, el sector agrícola, etcétera. Es decir, son datos que no se han tenido en cuenta ahora cuando se hacen las cuentas, ¿no?, de la reducción de emisiones, y que no se tuvieron en cuenta posiblemente cuando se analizó el Acuerdo de París. Por lo tanto, hay una conexión totalmente directa, ¿no?, entre cambio climático y emergencia climática, diría ya no podemos hablar solo de cambio climático, y economía circular, y además, efectivamente, hay como una alineación de astros, ¿no?, que en una generación se suele de una vez. Nosotros tenemos la suerte de poder, la suerte y la responsabilidad, ¿no?, de poder vivirla. Y bueno, yo creo que es importante, yo creo que, seguro que me vas a entender, Juan, parafraseando a Obama, él dijo cuando se firmó el Acuerdo de París que esta generación es la generación que está sufriendo las consecuencias del cambio climático y posiblemente sea la última que pueda solucionarlos. Por lo tanto, creo que es a nivel de encrucijada histórica es clara, hay dinero, hay voluntad política, y sí es cierto que hace falta un cambio del chip, de la mentalidad a todos los niveles para poder acometer esa revolución económica con la rapidez que se requiere. Por lo tanto, sí, efectivamente, estamos en el momento y en el lugar oportunos, y eso exige, hay que estar a la altura y exige mucha responsabilidad, da vértigo, pero es el momento, sin duda. Qué bien. Tom, esta pregunta es para ti, hablando un poco de la oportunidad que significa el momento, porque efectivamente hay dinero, ¿no? Yo tenía un profesor en Estados Unidos que decía que la mejor forma de diferenciar lo que es una tendencia pasajera de una realidad económica inevitable, la mejor forma es seguir los flujos del capital, hacia dónde va el dinero, ¿no? Cuando hablas con las empresas en las diferentes oficinas que tenéis en todo el mundo, ¿qué les estáis contando sobre la oportunidad que representa este momento
de gran inversión pública, pero también y sobre todo de gran inversión por parte del sector privado en sostenibilidad, en economía verde y particularmente en economía circular. Absolutely. It's an incredibly important question. And I think we have to look at this in the way we approach large organizations, effectively working with almost all of them, is both highlighting the opportunity, but also the risk. You know, from a risk point of view, the world has really woken up. People understand the topics of ocean plastic. They understand that we're living through an environmental disaster right now, whether it's species extinction, climate change, the waste crisis, and those are just three of many issues. And so people have woken up. They are, as consumers, demanding opportunities to be able to vote with their money for the future they want, which is going to be more circular and holistic products. It is the responsibility, mind you, of manufacturers to give those options so that people can vote on them and then for retailers to amplify them. But lawmakers are hearing this. I mean, just look at the legislation that recently passed in Valencia, where certain single-use products are being banned from being sold. I mean, this type of legislation, like in Seattle, the straw being banned, in Ireland, the plastic bags, these are major risks if organizations don't change their practices. And I think they see that. And in seeing that, they have made major commitments, just like Coca-Cola and many others around 2025 for becoming significantly more circular. But that is measuring against a risk. It's way more exciting and you get way more innovation when people see the opportunity around how you can enable a competitive advantage. And to me, this is what's really going to allow us to scale circular economy much quicker than by lifting the bottom, which is going to come through very important legislation, by showing that this is a way to beat the competition. And with examples like this, manufacturers are jumping in, really trying to think about these ideas of how do we give our products to consumers in a way that is not just more sustainable, but ideally changes the very concept of packaging altogether. And my encouragement to businesses is to say, look, if you don't play, you will be left behind and will get serious damage in the process. But if you lean in and start thinking now, you can really leapfrog ahead of your competition and bring about a world where you will be phenomenally profitable and growing and also incredibly relevant. Qué bien, Tom. Muchísimas gracias porque totalmente de acuerdo contigo. Es entender la oportunidad, ¿no? En un estudio reciente de Abbas Media, que es uno de los grupos de medios más importantes del mundo, en una encuesta de hábitos de consumo a nivel mundial, llegaba a la conclusión de que para la inmensa mayoría de los consumidores en diferentes partes del mundo, el denominador común era que para el 92%, cuando le das a elegir entre dos productos en igualdad de condiciones y precio, el 92% de los consumidores siempre van a elegir un producto que sea responsable con el medio ambiente. Y con eso, Jordan, en Coca-Cola, vosotros estáis liderando mucho estos procesos. ¿Lo estáis haciendo porque es lo que el consumidor quiere o lo estáis haciendo porque verdaderamente veis la oportunidad de negocio de liderar y crear productos y servicios innovadores? Jordan, can you hear me? Creo que no nos oye o la traducción es muy lenta. Hi there. ¿Necesitas que repita la pregunta? Bien, voy a pasar porque nos estamos quedando sin Sorry, tiempo. we lost the English translation there for a Te hago moment. quizás la pregunta a ti. Tú estás trabajando con las empresas, estás viendo estas iniciativas. ¿Lo están haciendo porque es lo que el mercado y el consumidor quieren o lo están haciendo porque quieren adelantarse a lo que el consumidor va a querer? Cada 2-3 años hacemos un estudio precisamente para percibir cuál es la impresión que tienen las empresas sobre las oportunidades que este tipo de concepto les aplica y entre ellas obviamente pulsamos este tipo de elementos. Como esos son los estudios que hacemos en colaboración con el Instituto Vasco de Competitividad y las conclusiones del último estudio que realizamos el año pasado lo que nos dicen es que uno de los factores que a día de hoy más perciben las empresas como motivantes para este cambio de negocio es adelantarse al futuro marco legal.
legal. Al final yo creo que en Europa tenemos el marco del nuevo Green Deal, que lo que nos marca es un objetivo claro de neutralidad climática en el año 2050. Ya hemos visto que cambio climático y economía circular están directamente relacionados. Y el objetivo es que yo creo que tenemos que ser honestos. Históricamente los modelos han sido lineales porque las reglas del mercado favorecían que el que tenía el modelo lineal, pues digamos que era el más competitivo. Básicamente porque lo que ocurría es que no se había aplicado masivamente ese principio de la responsabilidad extendida del productor. Y al final está claro que las empresas tienen que asumir los costes ambientales de sus actividades a lo largo de todo su ciclo de vida. Y a medida que vayamos viendo eso, lo que vamos a ver es que realmente invertir dinero para mejorar la reparabilidad, la reciclabilidad, invertir dinero para diseñar productos que sean más duraderos, nos va a dar una oportunidad de diferenciación y una oportunidad competitiva. Durante mucho tiempo esto no ha sido así. No hemos sido capaces de implementar los mecanismos que informen al consumidor, que sea consciente de los impactos ambientales de sus hábitos. Como digo, por tanto, este adelantamiento a futuras legislaciones es un mensaje muy claro a lo que es la empresa. Por supuesto, también es la percepción del consumidor. En el ámbito de las actividades industriales que tenemos en Euskadi, se percibe una mayor demanda por parte de clientes industriales fuera del entorno español que en el entorno español. Es decir, desgraciadamente todavía la sensibilidad del consumidor no es toda la que nos gustaría. Nos queda mucho por trabajar en el ámbito de educar al consumidor, como digo, que esté informado de las consecuencias de sus hábitos y que le ofrezcamos nuevas pautas de consumo. Y, por supuesto, luego están los elementos relacionados con cómo les podemos ofrecer ayudas, incentivos para que realmente puedan desarrollar esa transición. De acuerdo. Voy a repetir la pregunta para Ben de Coca-Cola. En resumen, numerosos estudios recientes dicen que el consumidor ya está bastante preparado, informado. El 92% de los consumidores a nivel internacional, cuando le das a elegir entre dos productos en igualdad de condiciones y precio, el 92% siempre va a elegir un producto que sea responsable con el medio ambiente. Desde Coca-Cola, liderando a la vanguardia como lo estáis haciendo en procesos de economía circular, ¿lo estáis haciendo porque el consumidor os lo exige o porque sabéis que ese es el futuro de los hábitos de consumo? You know, I would say absolutely it's both, right? You know, consumers want more sustainable options and we're trying to provide those. You know, it's not just about one best package, or some people talk about the bottle of the future. You know, we think it's about a diverse portfolio because different packages have different benefits and trade-offs, right? And so we want consumers to have all sorts of options. You know, different people define sustainability different ways, right? So they may make a different choice in a different time. We want to be clear about the information and the performance and benefits of the various packages that we do have, improving on them, you know, every cycle to the tune of the goals that I talked about before. Absolutely a consumer dimension, a real customer dimension. When you think about the people we sell through to consumers, you know, it's the Walmarts, it's the Tesco's, it's the McDonald's, you know, the Burger Kings of the world that we sell through, you know, have their own sustainability goals and strategies. So there's a lot of partnership with them, as well as partnership with our peers and competitors. You know, we talk about competition, but there's more collective action and collaboration in this space right now around circular economy than there ever has been. So I think this balance between competition and collaboration will be really interesting to watch, you know, over the coming years. Muchísimas gracias. Mario, cuéntanos un poco desde Greenpeace en qué momento estamos. Estamos en un momento, hay mucha gente que dice que esto de la economía circular es una moda y otros dicen que es un tema de velocidad, no de dirección. Yo creo que estamos, lo decía antes, estamos en el momento oportuno porque se conjuga pues, la evidencia, ¿no?, de la degradación planetaria como consecuencia de la actividad humana. Esto yo creo que todo el mundo ya lo percibe, da igual norte, sur, este y oeste, que afecta a ricos y a pobres, con lo cual es global. Por otro lado, creo que por primera vez se empieza a ver que el antiguo concepto, el concepto obsoleto de economía lineal basada en el crecimiento infinito y en que los recursos no se van a acabar, ya no es viable porque cada vez más ciudadanos y ciudadanas del planeta quieren vivir tan bien como los europeos y la gente que vive en Estados Unidos. Por lo tanto, el planeta no resiste ese nivel de despilfarro. Y además hay un elemento que habéis abordado que quizá nosotros controlamos o hemos investigado menos, que es el de la competitividad, pero por primera vez
se empieza a ver en importantes sectores económicos que lideran el cambio económico, el modelo energético, etcétera, que empiezan a ver que la internalización de los costes ambientales les puede ser rentable como elemento de competitividad. Y esto es muy importante porque eso es lo que va a mover definitivamente el mercado, ¿no? Evidentemente no van a ser con los parámetros de siempre, hay que asumir que la Tierra tiene recursos finitos y que las cosas tienen que durar más y que hay que saber usarlas mejor y además hay que saber reutilizarlas y reciclarlas, pero eso ya está dentro del imaginario. Y esto va a traer consigo, como tú decías, que los costes asociados a los productos más respetuosos con el medio ambiente no tengan por qué ser tan caros comparados con lo que no lo son, porque habrá que internalizar eso en el proceso de investigación de I+D+I, etcétera. Por lo tanto, yo en ese sentido somos optimistas, pero hay que ir deprisa. No lo dice Greenpeace, lo dice la comunidad científica. Tenemos 10 años para producir un cambio sistémico. Por lo tanto, hay que ponerse ya a trabajarlo. Muy bien. Terminamos con un breve comentario por parte de cada uno. Empiezo contigo, Tom. El momento histórico por el que pasa la humanidad y el papel que... Dinos, en tu opinión, 30 segundos, ¿cuál es el papel que juega la economía circular en la competitividad de la economía? Absolutely. I want to finish with a thought as everyone's watching this particular discussion is the power of all of this is in the hand of individuals, all of us as citizens, for what we choose to purchase. When we buy something, we are voting for the future because more of that will exist, and what we don't buy is the alternative vote for less of that to exist. So let's vote for the future we want with what we buy and do that consciously so that we can bring about the choices that companies may make available to us. Muchísimas gracias. José María. Yo me gustaría acabar como reflexión final que en estos momentos tenemos un momento histórico, como comentaba Mario, pero a su vez tenemos ya un sector industrial avanzado, preparado, capacitado y dispuesto a acoger el reto de la economía circular. Que no nos quedemos atrás, que como administraciones, como ciudadanos, tenemos que actuar cada uno desde nuestros ámbitos de responsabilidad. La administración, por ejemplo, priorizando la compra de productos circulares, es decir, que tiene un gran mercado en torno a su actividad, los consumidores prestando atención a la actividad y al compromiso que ellos pueden desarrollar en su día a día y que, por tanto, es una oportunidad y que en estos momentos es un proceso ya de transformación. Nos queda mucho recorrido, pero digamos que estamos en el buen camino. Muy bien, y para finalizar, Ben, la misma pregunta. I would just go back to one comment that I was making around this balance between competition and collaboration. You know, the best innovation only comes when businesses compete, you know, to try and do better. At the same time, some of these societal challenges can only be solved when we work together and collaborate. And just to build on one of Tom's points, I think working more and more to leverage the power of brands and engagement with consumers to motivate them. Right, again, around those choices and taking action to help solve these problems. Muchísimas gracias. La idea con la que yo me quedo es que, desde luego, el sector público, sector privado, sociedad civil y empresas privadas, tenemos muchísimo que ganar si colaboramos en el desarrollo de la economía circular y absolutamente todo que perder si no lo hacemos, porque el precio es demasiado alto a pagar para las próximas generaciones. Muchísimas gracias.